¿Alguna vez has sentido ese peso de llegar tarde, de mirar a tu alrededor y pensar, ya fue, perdí mi oportunidad? Pues escucha bien, el mundo entero miente cuando dice que solo los primeros ganan. Y fue Bruce Lee quien me enseñó a romper ese mito de verdad. Hoy te voy a mostrar por qué llegar tarde puede ser, justamente, tu arma secreta más poderosa. No importa cuántas veces hayas escuchado te estás quedando atrás. Hoy vas a descubrir por qué los mayores ganadores llegan al final, en silencio, y lo cambian todo en el momento exacto. Llegar tarde no es un fracaso. Es una estrategia. Y quien entiende esto no entra al juego solo para competir, entra para dominar. Si alguna vez perdiste oportunidades, si te sentiste viejo, fuera de lugar o descartado, este video es para ti. Prepárate para darle la vuelta a tu historia con la mentalidad de Bruce Lee y demostrarle a todos, y sobre todo a ti mismo, que el tiempo siempre puede jugar a tu favor. No te vayas. El secreto está mucho más cerca de lo que imaginas. Empecemos. El florecimiento tardío. ¿Por qué Bruce Lee triunfó después de los 30? En un mundo obsesionado con prodigios adolescentes y éxitos meteóricos, existe una narrativa silenciosa pero persistente: si no has triunfado antes de los 30, quizás ya sea demasiado tarde. Miramos con admiración a los Mark Zuckerberg y las Billie Eilish del mundo, mientras una voz interior nos susurra que nuestro tren ya ha partido. Pero hay una historia que desafía esta creencia limitante, una historia que pocos conocen completamente, la de Bruce Lee. Cuando pensamos en Bruce Lee, visualizamos instantáneamente al icono inmortalizado en el celuloide, al guerrero invencible, al filósofo marcial. Sin embargo, lo que rara vez contemplamos es su camino, plagado de obstáculos y marcado por un florecimiento que, contrario a la narrativa popular, llegó relativamente tarde. A los 30 años, edad en la que muchos ya se sienten rezagados, Bruce Lee apenas comenzaba a experimentar el reconocimiento que merecía. Su camino hasta ese punto había estado lleno de puertas cerradas y oportunidades negadas. En Hong Kong, donde inició su carrera actoral siendo niño, nunca logró destacarse verdaderamente. En América, a donde llegó con 18 años y grandes ambiciones, pasó una década enfrentando rechazo tras rechazo en la industria cinematográfica. Lo más doloroso para Lee fue quizás el desprecio de la comunidad tradicional de artes marciales. Maestros establecidos lo criticaban por enseñar kung fu a occidentales, considerándolo casi una traición cultural. Su enfoque innovador de combate, que más tarde revolucionaría las artes marciales, fue inicialmente ridiculizado por puristas. En Hollywood, los productores lo veían como demasiado asiático para ser protagonista pero demasiado americanizado para roles tradicionales chinos. Durante estos años de invisibilidad, mientras el mundo no prestaba atención, le desarrollaba algo mucho más valioso que la fama temprana: estaba refinando su arte, destilando su filosofía y forjando una mentalidad inquebrantable. Cada rechazo se convertía en combustible para su determinación. Cada obstáculo se transformaba en una oportunidad para innovar. A los 32 años, cuando finalmente protagonizó El Camino del Dragón, Lee ya había pasado por el tipo de pruebas que muchos jóvenes talentos nunca enfrentan. Esta madurez se reflejaba no solo en su impresionante físico, sino en la profundidad filosófica que impregnaba cada aspecto de su trabajo. No era simplemente un artista marcial con habilidades excepcionales, era un pensador que había integrado disciplinas orientales y occidentales en un sistema coherente y revolucionario. ¿Y si la verdadera maestría requiere tiempo? ¿Y si la narrativa del éxito juvenil es simplemente una distorsión cultural que ignora el valor del desarrollo pausado y profundo? La historia de Bruce Lee nos sugiere que algunos talentos, algunos dones, necesitan tiempo para madurar plenamente. Como un buen vino que requiere años para desarrollar su carácter distintivo, algunas personas alcanzan su máximo potencial después de décadas de refinamiento. Los estudios sobre desarrollo experto apoyan esta perspectiva. La investigación sugiere que la verdadera maestría en cualquier disciplina requiere aproximadamente 10.000 horas de práctica deliberada. Para alguien que comienza seriamente en la adolescencia, esto significa que la verdadera excelencia podría no manifestarse hasta bien entrada la adultez. Lo que Lee nos enseña es que la edad del florecimiento no determina la magnitud del impacto. A pesar de su carrera relativamente corta, murió trágicamente a los 32 años, su influencia ha perdurado por décadas, inspirando a generaciones de artistas marciales, cineastas y buscadores espirituales. Su legado es testimonio de que lo que importa no es cuándo floreces, sino cuán profundamente has cultivado tus raíces.
Para quienes se sienten rezagados, atrapados en la comparación constante con éxitos más juveniles, la historia de Bruce Lee ofrece una perspectiva liberadora. La madurez aporta cualidades que la juventud simplemente no puede poseer: perspectiva, resiliencia, autoconocimiento y la capacidad de integrar experiencias diversas en una visión única y personal. El verdadero éxito no se mide por la precocidad con que se alcanza, sino por la profundidad de su impacto y la autenticidad de su expresión. Bruce Lee logró esto no a pesar de su florecimiento tardío, sino gracias a él. Los años de lucha silenciosa formaron el carácter que eventualmente cautivó al mundo. Pero hay algo igualmente fascinante que pocos conocen: el secreto detrás de esta increíble resiliencia. Mientras el mundo veía a un hombre luchando contra circunstancias externas adversas, Bruce Lee libraba otra batalla igualmente importante: la guerra por el dominio de su propia mente. ¿Cómo logró mantener tal determinación frente al rechazo constante? ¿Qué técnicas mentales utilizaba para transformar la frustración en combustible creativo? La respuesta revela otro aspecto revolucionario de su legado que cambiaría para siempre nuestra comprensión del potencial humano. La mente como arma, el entrenamiento mental secreto de Bruce Lee. Cuando observamos a un artista marcial en acción, solemos maravillarnos con la precisión de sus movimientos, la velocidad de sus golpes, la flexibilidad de su cuerpo. Nos enfocamos en lo visible, en lo tangible. Sin embargo, detrás de cada patada perfecta de Bruce Lee, de cada golpe devastador, existía una fuerza invisible mucho más poderosa que sus músculos: su mente entrenada meticulosamente. En un mundo de artes marciales obsesionado con técnicas físicas, Bruce Lee comprendió una verdad fundamental que muchos siguen ignorando: el combate real comienza y termina en la mente. Mientras la mayoría de los practicantes dedicaban horas interminables al entrenamiento físico, Lee revolucionó silenciosamente su enfoque dividiendo su tiempo entre el desarrollo físico y el mental, considerando este último como el verdadero campo de batalla. El combate es la expresión de uno mismo, decía Lee. Pero, ¿cómo expresarse plenamente cuando la mente está limitada por años de programación restrictiva? Esta fue la pregunta que atormentó a Bruce durante años. Había identificado el principal obstáculo para el desarrollo humano: no son nuestras limitaciones físicas las que nos detienen, sino las barreras mentales que nos imponemos a nosotros mismos. Lee enfrentó esta batalla interna con la misma intensidad con que enfrentaba a sus oponentes. Cada vez que su mente le susurraba «esto es imposible» o «has llegado a tu límite», él reconocía estas voces no como verdades absolutas sino como programas mentales instalados por su educación, cultura y experiencias previas. El verdadero Kung Fu, descubrió, era el arte de reprogramar estas voces. Su lucha interna se intensificó durante su recuperación de una grave lesión en la espalda en 1970. Los médicos le dijeron que posiblemente nunca volvería a practicar artes marciales. Frente a esta sentencia, muchos habrían abandonado. En cambio, Lee transformó este periodo en un laboratorio para desarrollar técnicas de programación mental que desafiarían todos los pronósticos. Comenzó a estudiar obsesivamente los trabajos de Napoleon Hill, Maxwell Maltz y otros pioneros de la psicología del éxito. Llenaba cuadernos enteros con afirmaciones positivas que repetía diariamente. «Mi voluntad moldea mi realidad», escribía una y otra vez. No eran simples ejercicios de pensamiento positivo, Lee estaba literalmente reconstruyendo las conexiones neuronales de su cerebro. Desarrolló un sistema de visualización extraordinariamente detallado. Antes de ejecutar físicamente una nueva técnica, la practicaba mentalmente cientos de veces, visualizando cada músculo, cada sensación, cada resultado. Según testimonios de sus estudiantes más cercanos, Lee podía entrar en estados de concentración tan profundos que su temperatura corporal cambiaba y su entorno parecía desvanecerse. Una de sus técnicas más poderosas era lo que llamaba el ensayo mental completo. Cada noche, antes de dormir, Lee visualizaba su entrenamiento del día siguiente con tal detalle que su sistema nervioso comenzaba a crear las conexiones necesarias mientras dormía. Al despertar, su cuerpo ya estaba parcialmente preparado para movimientos que nunca había ejecutado físicamente. Los resultados de este entrenamiento mental fueron asombrosos. No solo se recuperó completamente de su lesión contra todo pronóstico médico, sino que alcanzó niveles de rendimiento físico que parecían sobrehumanos. Su famosa patada de 1 pulgada, donde generaba una fuerza devastadora en un espacio mínimo, no era solo producto de músculos entrenados, sino de una mente que había trascendido las limitaciones convencionales. Lo más revolucionario del enfoque de Lee era su comprensión de que el autodiálogo negativo no debía ser evitado, sino transformado en combustible. Cuando la duda aparecía, no la suprimía,
la reconocía, la analizaba y la redirigía. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, decía, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta misma filosofía aplicaba a su entrenamiento mental, repetición constante hasta que el nuevo patrón de pensamiento se volviera automático. Lee desarrolló un sistema de autohipnosis que le permitía acceder a estados alterados de conciencia donde podía programar nuevas creencias directamente en su subconsciente. Utilizaba mantras personalizados que repetía durante sus meditaciones: bajo la presión, no caigo, me elevo, mi velocidad no tiene límites humanos, soy agua, adaptándome a cualquier situación. Este entrenamiento mental no era un complemento de su práctica física, era su fundamento. Bruce entendió que la mente no solo controla el cuerpo, sino que determina sus límites. Al expandir su mentalidad, automáticamente expandía su capacidad física. La lección más profunda del entrenamiento mental de Bruce Lee es que todos poseemos esta misma capacidad. Cada uno de nosotros tiene instalado un sistema operativo mental lleno de limitaciones autoimpuestas que podemos reprogramar conscientemente. La verdadera batalla no ocurre en el gimnasio o en el ring, sino en ese espacio privado entre nuestras orejas, donde decidimos quiénes somos y qué somos capaces de lograr. Pero este dominio mental revelaba otra verdad incómoda que Bruce tuvo que enfrentar: a menudo, nuestro peor enemigo no es externo. La batalla más difícil que Lee tuvo que librar no fue contra otro luchador, sino contra sus propios demonios internos, contra esa voz que todos llevamos dentro y que constantemente nos sabotea, nos limita y nos aleja de nuestro verdadero potencial. ¿Cómo identificó Bruce a este enemigo interno y qué estrategias desarrolló para vencerlo definitivamente? Tu peor enemigo, como Bruce Lee venció su autosabotaje. En el camino hacia nuestros sueños, esperamos enfrentar obstáculos externos, la competencia, la falta de recursos, las circunstancias adversas. Nos preparamos para estas batallas visibles. Sin embargo, existe un adversario mucho más astuto y peligroso que rara vez reconocemos: nosotros mismos. Esa voz interior que susurra: no estás preparado, ¿quién te crees que eres? Mejor espera un poco más. Un enemigo que conoce perfectamente nuestras debilidades porque habita en nuestra mente. Bruce Lee, ícono mundial de las artes marciales, enfrentó este enemigo interno con la misma determinación con que enfrentaba a sus oponentes físicos. Su historia no es solo de patadas y puños letales, sino de una batalla silenciosa contra sus propios demonios que amenazaban con detener su ascenso antes de comenzar. Cuando Lee llegó a Estados Unidos a los 18 años, traía consigo sueños ambiciosos y habilidades extraordinarias. Sin embargo, también cargaba con inseguridades profundamente arraigadas. A pesar de su talento excepcional, la voz del autosabotaje lo acechaba constantemente. ¿Quién va a tomar en serio a un chino en Hollywood? La industria nunca aceptará a alguien como tú como protagonista, estás traicionando las tradiciones de tus ancestros al enseñar Kung Fu a occidentales. Estas dudas no eran infundadas. Hollywood de los años 60 era un ambiente hostil para los asiáticos, relegados casi exclusivamente a papeles estereotipados y secundarios. La comunidad tradicional china lo criticaba ferozmente por compartir conocimientos ancestrales con extranjeros. Incluso en el ámbito de las artes marciales, su enfoque revolucionario generaba rechazo entre los puristas. El autosabotaje se manifestaba de formas sutiles pero destructivas. En ocasiones, Lee se mostraba excesivamente combativo en reuniones profesionales, saboteando potenciales oportunidades. Otras veces, dudaba tanto de su acento al hablar inglés que perdía naturalidad en las audiciones. La procrastinación también fue su enemiga. Postergaría durante meses la escritura de su libro El Tao del Jeet Kune Do, convenciéndose de que aún no estaba listo. Lo fascinante de Bruce Lee es que, en lugar de negar estas batallas internas, las estudió meticulosamente como estudiaba a sus oponentes físicos. Comenzó a registrar en sus diarios personales cada manifestación de autosabotaje, analizando patrones y desarrollando contramedidas específicas. Así nació su filosofía del autoconocimiento honesto, que consideraba el fundamento de cualquier desarrollo personal auténtico. El enemigo más peligroso es aquel que nunca muestra su verdadero rostro, escribió Lee en sus notas privadas. Comprendió que el autosabotaje operaba desde las sombras, disfrazándose de prudencia, perfeccionismo o sentido común. Su primer paso fue iluminar estas sombras, nombrando sus miedos específicos en lugar de permitirles operar de forma invisible. Para combatir su tendencia a la procrastinación, desarrolló lo que llamaba acción sin pensamiento, comprometerse a dar el primer paso hacia una tarea sin permitir que la mente racionalizara excusas.
Antes de que el cerebro pudiera generar resistencia, el cuerpo ya estaba en movimiento. Esta técnica revolucionó su productividad, permitiéndole avanzar simultáneamente en múltiples proyectos. Frente al rechazo de la industria cinematográfica, Lee adoptó un enfoque radical. En lugar de intentar encajar en el sistema existente, decidió crear su propio camino. Viajó a Hong Kong para protagonizar películas que Hollywood no le ofrecía, convirtiéndose en una superestrella internacional antes de que América reconociera su valor. Transformó el rechazo en combustible para su determinación. Quizás su estrategia más poderosa fue lo que denominaba abrazar al crítico interno. En lugar de intentar silenciar esa voz que cuestionaba sus capacidades, le aprendió a dialogar con ella. Cuando surgían pensamientos como no eres suficientemente bueno, los reenmarcaba, aún no soy tan bueno como puedo llegar a ser, así que seguiré mejorando. El punto crucial de su transformación ocurrió tras una grave lesión en la espalda en 1970, cuando los médicos le dijeron que quizás nunca volvería a practicar artes marciales. Era el momento perfecto para que el autosabotaje triunfara, ofreciéndole una excusa legítima para abandonar. En cambio, le utilizó los 6 meses de recuperación para profundizar su filosofía marcial, desarrollar nuevas técnicas de entrenamiento mental y escribir extensivamente sobre sus descubrimientos. Lo que parecía una derrota se convirtió en el catalizador de su mayor evolución. Bruce nos dejó un legado de herramientas prácticas para identificar y transformar nuestro autosabotaje. Mantener un diario de patrones, donde registraba cada manifestación de autosabotaje, identificando sus desencadenantes específicos. Desarrollar contraataques mentales, respuestas predeterminadas a las formas más comunes de diálogo interno negativo. Cultivar lo que llamaba flexibilidad adaptativa, la capacidad de ajustar estrategias rápidamente cuando las resistencias internas aparecían. Practicar visualización correctiva, imaginando detalladamente el éxito en áreas donde el miedo al fracaso era más intenso. La lección más profunda que podemos extraer de la batalla de Bruce Lee contra su autosabotaje es que nuestros demonios internos no son enemigos a exterminar, sino aspectos de nosotros mismos que necesitan ser comprendidos, integrados y redirigidos. Como él mismo dijo, no niego el miedo. Acepto que existe y me pregunto, ¿qué puedo aprender de él? Pero hay una dimensión aún más profunda en esta transformación. Al vencer su autosabotaje, Bruce Lee no solo superó obstáculos, experimentó una completa reinvención de su identidad. Dejó de ser simplemente un artista marcial talentoso para convertirse en una fuerza revolucionaria, un filósofo de la acción, un puente entre culturas. Este vacío identitario, este espacio entre quien era y quien podía llegar a ser, representa quizás el desafío más intimidante que todos enfrentamos en nuestro desarrollo personal. ¿Cómo se atreve uno a dejar atrás una identidad cómoda pero limitante para renacer como algo completamente nuevo? El vacío de la identidad, como renacer como Bruce Lee. ¿Quién eres realmente cuando apartas todas las etiquetas que la sociedad te ha impuesto? ¿Qué queda de ti cuando abandonas las identidades que has cultivado durante años pero que ya no te sirven? Existe un espacio aterrador y a la vez liberador entre quien fuiste y quien podrías llegar a ser. Un vacío de identidad que pocos se atreven a explorar, pero que representa el portal hacia la verdadera transformación personal. Bruce Lee, antes de convertirse en el ícono que conocemos, fue un joven llamado Lee Jun-fan, atrapado entre dos mundos. En Hong Kong era visto como demasiado americanizado, en América, como demasiado asiático. Su identidad inicial estaba construida sobre las técnicas tradicionales del Wing Chun que había aprendido con el maestro Ip Man, un sistema de combate con siglos de tradición y reglas estrictas. Esta identidad le proporcionaba seguridad, estructura y pertenencia a una tradición respetada. Sin embargo, algo dentro de Lee se rebelaba contra las limitaciones de esta identidad heredada. Sentía que esas formas rígidas y predeterminadas no reflejaban su verdadera esencia ni su potencial. El momento crucial llegó cuando, en una pelea con Wong Jack Man en 1964, Bruce ganó pero quedó profundamente insatisfecho con su desempeño. La victoria tomó más tiempo del esperado, y Lee se dio cuenta de que las técnicas tradicionales que formaban el núcleo de su identidad como artista marcial eran insuficientes. Fue entonces cuando tomó una decisión que pocos tienen el valor de tomar, decidió abandonar lo conocido y adentrarse en el vacío de la no identidad. Comenzó a cuestionar cada aspecto de su entrenamiento tradicional. ¿Por qué moverse de esta forma y no de otra? ¿Por qué seguir patrones preestablecidos en lugar de adaptarse a cada situación única? ¿Por qué limitarse a una tradición cuando podía aprender de todas? Este cuestionamiento no fue bien recibido.
La comunidad tradicional de artes marciales lo acusó de traición cultural, de arrogancia, de falta de respeto hacia los ancestros. Incluso su propio maestro desaprobaba este camino. Bruce estaba abandonando una identidad que le garantizaba aceptación social y reconocimiento por parte de una comunidad establecida. Entraba en un territorio inexplorado donde no había mapas ni guías. El dolor de este proceso fue intenso. En sus diarios personales, le describía noches de insomnio atormentado por dudas. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si destruyo lo que soy sin poder construir algo mejor? La nostalgia por la seguridad abandonada lo visitaba constantemente. Era más cómodo ser un buen estudiante siguiendo un camino trazado que un explorador abriendo su propia senda en la jungla. Muchos experimentamos este mismo temor. Nos aferramos a identidades que ya no nos representan por miedo al vacío. El ejecutivo que sueña con ser artista pero teme abandonar su título y estatus. La persona que mantiene relaciones tóxicas porque teme la soledad de redescubrirse. El profesional que sigue un camino elegido décadas atrás, aunque su corazón anhele otro destino. Lo extraordinario de Bruce Lee fue su capacidad para abrazar este vacío, para habitar conscientemente ese espacio incómodo entre el ya no soy y el aún no me he convertido. En lugar de apresurar el proceso buscando una nueva identidad prefabricada, permitió que una nueva forma de ser emergiera naturalmente de sus experiencias, estudios y reflexiones. De este vacío creativo nació el Jeet Kune Do, no como otro estilo rígido sino como una filosofía de adaptación constante. No se limiten a una forma, adáptense y construyan la suya propia, insistía Lee. No estaba simplemente creando otro sistema de combate, estaba formulando una filosofía para trascender todas las identidades limitantes. El proceso fue doloroso pero transformador. Bruce dejó de ser un practicante tradicional de Wing Chun para convertirse en un revolucionario de las artes marciales, un filósofo, un puente entre Oriente y Occidente. Esta transformación no habría sido posible sin atravesar el vacío, sin tener el valor de decir, ya no soy quien era, y aún no sé quién seré. Hay una profunda lección aquí para todos nosotros. Las identidades que construimos y a las que nos aferramos, profesionales, sociales, culturales, pueden convertirse en prisiones doradas que nos impiden evolucionar. El miedo a perder estas identidades nos mantiene atrapados en versiones desactualizadas de nosotros mismos, como software obsoleto funcionando en un mundo que requiere nuevas capacidades. El vacío identitario que Bruce Lee abrazó no es un fin en sí mismo, sino un espacio de posibilidades infinitas. Es como el lienzo en blanco para el artista, intimidante en su vacuidad, pero precisamente por eso, lleno de potencial creativo. En ese espacio no hay reglas predeterminadas, no hay expectativas externas, solo la oportunidad de reinventarse auténticamente. ¿Qué identidades estás sosteniendo que ya no te representan? ¿Qué versiones de ti mismo sigues proyectando por miedo a la incertidumbre? El legado de Bruce Lee nos invita a considerar que quizás nuestro mayor potencial no se encuentra en fortalecer nuestras identidades actuales, sino en tener el coraje de soltarlas cuando ya no nos sirven. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de aferrarnos a quien creemos ser y nos atrevemos a explorar quién podríamos llegar a ser. Como Bruce Lee dijo, vacía tu copa para que pueda ser llenada, hazte vacío para ser llenado. Pero este renacimiento identitario requiere algo más que valentía filosófica, demanda una disciplina inquebrantable. Porque mientras el vacío de identidad abre posibilidades infinitas, solo quienes mantienen un compromiso férreo con la excelencia logran emerger de ese vacío como versiones superiores de sí mismos. ¿Cómo desarrolló Bruce Lee ese código de disciplina que le permitió transformar la incertidumbre en poder? ¿Cuál fue el sistema que le permitió mantener el rumbo cuando todo a su alrededor era cuestionamiento y cambio? La mentalidad sin excusas, el código de disciplina de Bruce Lee. No rezo por circunstancias más fáciles, rezo por ser un hombre más fuerte. Esta frase de Bruce Lee encapsula perfectamente la filosofía que lo separó de millones de personas que sueñan, pero nunca alcanzan sus metas. En un mundo donde la procrastinación se ha normalizado, donde las aplicaciones de streaming ofrecen escapismo instantáneo y donde las redes sociales proporcionan validación inmediata, la disciplina se ha convertido en una virtud casi extinta. Observemos nuestro entorno, la industria del desarrollo personal vende constantemente atajos, hacks y métodos para lograr resultados sin esfuerzo. Nos han condicionado a buscar el camino más fácil, a evitar la incomodidad, a esperar gratificaciones inmediatas. Celebramos el éxito pero raramente honramos el proceso doloroso que lo precede. Y es precisamente en este contexto donde la mentalidad de Bruce Lee resulta no solo inspiradora, sino revolucionaria.
La batalla más difícil que todos enfrentamos no ocurre en el exterior, sino en esos momentos cruciales de decisión interna, cuando el despertador suena y debemos elegir entre levantarnos para entrenar o disfrutar unos minutos más de comodidad, cuando estamos agotados pero nos comprometimos a estudiar, cuando una voz interior nos susurra solo por hoy, descansa, te lo mereces. Es la lucha constante entre la visión de largo plazo y la gratificación inmediata. Bruce Lee conocía íntimamente esta batalla. Lo que pocos saben es que sufría de dolores crónicos en la espalda debido a una lesión que muchos médicos consideraban limitante. Tenía migrañas frecuentes y un sistema nervioso hipersensible que le dificultaba dormir. Cualquiera de estas condiciones habría proporcionado excusas legítimas para moderar su ritmo. Sin embargo, Lee no solo mantuvo su disciplina, sino que la intensificó frente al dolor. Las justificaciones que creamos para no cumplir nuestros compromisos suelen ser extraordinariamente creativas. Estoy demasiado ocupado, no tengo las condiciones ideales, lo haré cuando esté mejor preparado, hoy ha sido un día difícil. Bruce Lee llamaba a estas excusas fantasmas mentales, imponentes en apariencia pero sin sustancia real. Su filosofía era simple pero implacable: comprométete o no te comprometas, pero no existen compromisos parciales. La fatiga de la disciplina es real. Mantener hábitos exigentes día tras día, semana tras semana, genera un desgaste mental que eventualmente nos empuja hacia momentos de debilidad. Lee experimentó estos momentos, documentándolos en sus diarios personales. La diferencia es que había construido sistemas para superar estos puntos críticos. Tenía lo que llamaba recordatorios de propósito ubicados estratégicamente en su entorno, frases, imágenes o símbolos que lo reconectaban instantáneamente con su visión de largo plazo. Lo que verdaderamente distinguía a Bruce Lee era la integralidad de su disciplina. No se limitaba al entrenamiento físico, aunque este era legendario. Su régimen diario incluía entrenamiento físico riguroso, experimentando constantemente con nuevos métodos. Lectura filosófica sistemática, estudiando textos orientales y occidentales. Práctica de meditación y visualización, entrenando su mente con la misma intensidad que su cuerpo. Escritura reflexiva en diarios, documentando ideas y progresos. Nutrición meticulosamente planificada, décadas antes de que esto fuera común. Todo esto mientras mantenía una carrera cinematográfica, dirigía escuelas de artes marciales y criaba una familia. La excusa de no tengo tiempo simplemente no existía en su vocabulario. Una historia poco conocida revela la profundidad de su compromiso. Cuando filmaba Operación Dragón, sufrió un colapso por agotamiento y deshidratación en el set. Los médicos le ordenaron reposo absoluto. Lee negoció, no entrenaría físicamente, pero utilizaría ese tiempo para avanzar en su libro y refinar su filosofía marcial. Incluso postrado en cama, encontraba formas de seguir progresando. No era perfeccionismo obsesivo, era rechazo absoluto a desperdiciar el tiempo limitado que tenemos en esta vida. ¿Cómo podemos implementar este código de disciplina inflexible en nuestra vida moderna? Bruce le ofrecería estas directrices, adaptadas de sus escritos. Elimina las opciones, la disciplina florece en la simplicidad. Decide de antemano qué harás y cuándo lo harás, eliminando la necesidad de tomar decisiones en momentos de debilidad. Crea consecuencias reales, establece mecanismos de rendición de cuentas que tengan verdadero impacto emocional o material. Enfócate en consistencia, no en perfección. Le valoraba más una práctica modesta pero diaria que esfuerzos heroicos pero esporádicos. Diseña tu entorno para el éxito, modifica tu espacio físico para que respalde tus objetivos y elimine distracciones. Desarrolla rituales, no solo hábitos. Un ritual tiene significado profundo y conexión emocional, un hábito es solo una acción repetida. La disciplina de Bruce Lee no era solo un medio para lograr resultados físicos extraordinarios, era una filosofía de vida. Entendía que la disciplina es libertad, la libertad de determinar tu destino en lugar de ser producto de tus impulsos. En sus palabras, la disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que quieres más. En una cultura obsesionada con soluciones rápidas y atajos, el legado de Lee nos recuerda que algunos logros solo vienen a través del camino difícil, que algunas transformaciones requieren pasar por el fuego de la disciplina sostenida. No existen píldoras mágicas, no hay sustitutos para el trabajo consistente. Sin embargo, existe una paradoja fascinante en esta mentalidad sin excusas que pocos comprenden. Mientras Bruce Lee proyectaba una imagen de disciplina férrea al mundo, internamente había descubierto un secreto transformador, que la verdadera fuerza no proviene de la validación externa ni del reconocimiento público, sino de una fuente mucho más profunda y silenciosa.
¿Cómo reconciliaba Lee esta aparente contradicción entre la intensidad visible de su disciplina y la quietud interior de su verdadero poder? La respuesta revela una dimensión completamente nueva de su filosofía. El silencio del dragón, poder interior vs validación externa. En un mundo donde el valor personal se mide en likes, donde cada logro debe ser documentado y compartido instantáneamente, donde el silencio es interpretado como ausencia, emerge una pregunta incómoda. ¿Hemos olvidado el poder del silencio intencional? La era digital nos ha sumergido en un ciclo constante de ruido, opiniones y validación externa. Actualizamos nuestras redes esperando aprobación, medimos nuestro valor en métricas visibles y, sin darnos cuenta, hemos tercerizado nuestra autoestima. Bruce Lee, quizás el artista marcial más reconocido de la historia, comprendió una verdad que contradice frontalmente nuestra cultura actual: el poder verdadero se cultiva en el silencio, lejos de los aplausos y la validación constante. Esta filosofía no era un simple concepto teórico para él, sino el núcleo mismo de su práctica diaria. La exposición constante debilita el potencial, escribió Lee en sus diarios personales. Cuando hablas constantemente de lo que harás, disipas la energía que necesitarías para efectivamente hacerlo. En una era donde anunciamos nuestras intenciones incluso antes de comenzar, esta visión resulta revolucionaria. La búsqueda compulsiva de aprobación externa nos coloca en una posición vulnerable. Cuando nuestro sentido de valor depende de factores que no controlamos, opiniones ajenas, reconocimiento público, métricas digitales, experimentamos crisis recurrentes de confianza. Un comentario negativo puede destruir días de trabajo, la ausencia de reconocimiento puede hacernos cuestionar capacidades reales, el éxito visible de otros puede convertirse en veneno para nuestra motivación. ¿Cuántos proyectos han quedado abandonados porque no recibieron la validación inmediata esperada? ¿Cuántos talentos genuinos se han marchitado porque se midieron prematuramente contra estándares externos antes de florecer completamente? Esta es la trampa de la validación externa, nos vuelve dependientes de un combustible que no controlamos. La historia menos conocida de Bruce Lee revela un contraste fascinante con nuestra era de exposición constante. Durante casi 5 años, entre 1965 y 1970, Lee desapareció prácticamente del ojo público. Mientras Hollywood le cerraba puertas por ser asiático, mientras la comunidad tradicional de artes marciales lo criticaba por sus métodos revolucionarios, Lee hizo algo extraordinario: se sumergió en un silencio estratégico. En ese periodo, aparentemente improductivo desde una perspectiva externa, Lee estaba cultivando lo que llamaba su poder interior verdadero. Entrenaba hasta 8 horas diarias, perfeccionando técnicas que nadie vería por años. Escribía extensivamente, desarrollando una filosofía que no publicaría en vida. Experimentaba con métodos de entrenamiento que desafiaban todas las convenciones, sin buscar validación o aprobación. Este silencio intencional no era pasividad ni rendición. Era una incubadora deliberada donde su potencial podía desarrollarse protegido del ruido externo, las expectativas ajenas y la presión de impresionar. Cuando finalmente emergió ante el mundo, no lo hizo buscando aprobación, lo hizo como una fuerza tan consolidada que resultaba imposible de ignorar. Existe una profunda lección aquí sobre el poder del silencio estratégico. No todo merece ser compartido inmediatamente. No todo proceso debe ser expuesto antes de madurar. Algunas transformaciones requieren oscuridad para completarse, como una semilla que necesita tiempo bajo tierra antes de emerger como planta. Las crisis de confianza que experimentamos son frecuentemente el resultado de exponer nuestro trabajo prematuro al juicio externo, antes de que nuestra propia convicción interna sea suficientemente fuerte para sostenerlo. Compartimos para obtener validación, y cuando ésta no llega o llega con críticas, nuestro frágil proceso creativo se tambalea. Bruce Lee proponía un enfoque radicalmente diferente: cultiva tu jardín privado antes de invitar a otros a verlo. Esto no significa aislamiento perpetuo, sino un periodo deliberado de desarrollo protegido donde la motivación, la disciplina y la dirección provengan enteramente de fuentes internas. Esta práctica del silencio estratégico se materializa en técnicas concretas que Lee documentó en sus escritos personales. El ayuno de aprobación, periodos deliberados donde se abstendría de buscar cualquier forma de validación externa para su trabajo. La práctica del testigo silencioso, entrenar como si nadie jamás fuera a ver el resultado, enfocándose exclusivamente en la experiencia interna del crecimiento. El diálogo interior consciente, desarrollar una voz interna tan clara y confiable que pudiera guiarlo incluso en ausencia total de retroalimentación externa.
La gestión de la visibilidad, decidir estratégicamente qué aspectos de su desarrollo compartir públicamente y cuáles mantener privados hasta su completa maduración. Implementar estas prácticas en nuestra era digital representa un desafío considerable. Requiere nadar contracorriente en una cultura que celebra la exposición constante y recompensa la validación inmediata. Sin embargo, los beneficios son transformadores: desarrollo de confianza genuina independiente de factores externos, creación de trabajo más auténtico y menos influenciado por tendencias pasajeras, y liberación de la energía que normalmente se gasta en la búsqueda de aprobación. El silencio estratégico de Bruce Lee no era un fin en sí mismo, sino una metodología para desarrollar lo que él llamaba poder autooriginado, la capacidad de generar fuerza, motivación y dirección desde el interior, sin dependencia de fuentes externas. Esta autonomía energética le permitió eventualmente enfrentar el rechazo, las críticas y los obstáculos con una solidez inquebrantable. Sé fuerte para ser útil, decía Lee, no sé visible para ser validado. Esta inversión de prioridades, cultivar fuerza interior antes de buscar reconocimiento exterior, constituye quizás su lección más valiosa para nuestra era de exposición permanente. El verdadero poder no hace ruido para anunciarse, simplemente se manifiesta cuando es necesario. Como el dragón que Bruce Lee encarnaba, a veces el mayor poder reside en permanecer invisible hasta el momento preciso de actuar. Pero este silencio, esta capacidad de cultivar poder lejos de los ojos del mundo, no surge espontáneamente. Requiere un sistema preciso, una metodología estructurada que pocos conocen. Bruce Lee había desarrollado precisamente este sistema, un método paso a paso para transformar debilidades en fortalezas inexpugnables. Un sistema tan efectivo que incluso sus adversarios más acérrimos se vieron obligados a reconocer su eficacia. ¿En qué consistía exactamente este método revolucionario y cómo podemos aplicarlo a nuestras propias batallas, sean físicas o metafóricas? Profundidad vs velocidad, la filosofía de Bruce Lee para un éxito duradero. En un mundo obsesionado con el éxito o overnight, donde influencers de 20 años ostentan mansiones y empresarios presumen de fortunas construidas en meses, surge una pregunta incómoda: ¿estamos confundiendo velocidad con progreso real? La cultura actual ha creado un culto a la inmediatez donde el reconocimiento rápido y superficial parece más valioso que la maestría verdadera, donde acumular seguidores importa más que desarrollar habilidades fundamentales. Esta presión por avanzar rápidamente genera una ansiedad colectiva que distorsiona nuestra percepción del éxito. El dilema es antiguo pero se ha intensificado exponencialmente en la era digital. ¿Debemos priorizar la velocidad de nuestro avance o la profundidad de nuestro dominio? La respuesta convencional sugiere que debemos elegir un camino u otro. Sin embargo, Bruce Lee propuso una filosofía radicalmente diferente. No busco ser el mejor luchador, sino el mejor Bruce Lee, afirmaba. Esta simple declaración encierra una profunda comprensión sobre el desarrollo personal auténtico que desafía nuestra obsesión contemporánea con las métricas visibles y los resultados inmediatos. La frustración de ver a otros avanzar más rápidamente es una experiencia casi universal. Observamos cómo compañeros con menos talento o dedicación parecen conseguir reconocimiento, mientras nuestro propio progreso meticuloso permanece invisible. Esta comparación constante genera una tentación peligrosa, la de abandonar los fundamentos esenciales en favor de atajos que ofrecen resultados más visibles pero superficiales. Un estudiante le preguntó una vez a Bruce Lee cuánto tiempo tomaría dominar el Kung Fu. 3 años, respondió Lee. El estudiante, impaciente, preguntó: ¿y si entreno el doble de duro? Lee sonrió: entonces tomará 10 años. Esta aparente contradicción revela una verdad profunda sobre el aprendizaje auténtico: algunas etapas no pueden acelerarse sin comprometer la integridad del resultado final. La ansiedad por resultados inmediatos nos empuja frecuentemente hacia lo que Lee llamaba conocimiento sin profundidad, la acumulación de técnicas, certificaciones o logros superficiales que impresionan a otros pero carecen de fundamento sólido. Es el equivalente a construir un rascacielos sin cimientos adecuados, impresionante a primera vista, pero fundamentalmente inestable. Lo que distinguía radicalmente el enfoque de Bruce Lee era su énfasis en la calidad sobre la cantidad. Mientras otros practicantes se jactaban de conocer cientos de movimientos, Lee refinaba incansablemente un puñado de técnicas hasta la perfección absoluta. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, decía, temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta filosofía se manifestaba en su metodología de entrenamiento, donde dedicaba horas a perfeccionar aspectos aparentemente triviales que otros consideraban básicos o ya dominados.
mientras artistas marciales contemporáneos se apresuraban a aprender técnicas nuevas y llamativas para impresionar, le regresaba constantemente a refinar los fundamentos, encontrando profundidad donde otros veían solo simplicidad. Lee insistía en que sus estudiantes dominaran completamente cada nivel antes de avanzar al siguiente. Esto generaba frustración en muchos que esperaban progresar rápidamente, especialmente cuando veían a estudiantes en otras escuelas avanzando más rápido en términos de cinturones o reconocimiento externo. Sin embargo, Lee se mantenía inflexible. El verdadero conocimiento viene de dentro, no de certificados en la pared. Quizás el principio más famoso y profundo de Bruce Lee sea "hace agua". Esta metáfora aparentemente simple contiene la clave para reconciliar la tensión entre velocidad y profundidad. El agua, explicaba Lee, puede fluir rápidamente o moverse con extrema lentitud, puede ser suave o impactante, puede adaptarse a cualquier recipiente sin perder su esencia. Lo crucial no es su velocidad sino su capacidad para responder apropiadamente a cada circunstancia. Aplicar este principio al desarrollo personal significa reconocer que hay momentos para avanzar rápidamente y momentos para ralentizar y profundizar. La sabiduría está en discernir cuál es apropiado en cada etapa. Como explicaba Lee, la velocidad sin fundamento es solo movimiento sin propósito. Esta filosofía de equilibrio adaptativo puede implementarse a través de prácticas concretas. Identificar los fundamentos críticos de cualquier habilidad, aquellos aspectos que, dominados profundamente, potencian todo lo demás. Establecer ciclos deliberados de expansión y consolidación, periodos donde adquirimos nuevos conocimientos seguidos por periodos donde los integramos profundamente. Desarrollar métricas personales de maestría desconectadas de la validación externa o comparación con otros. Practicar lo que Lee llamaba aprendizaje reflexivo, donde cada avance incluye tiempo dedicado a comprender los principios subyacentes, no solo las técnicas superficiales. Cultivar una mentalidad de estudiante perpetuo que encuentra satisfacción en el proceso mismo de perfeccionamiento, no solo en los resultados visibles. El éxito duradero, según la filosofía de Bruce Lee, no proviene de acumular logros rápidamente, sino de construir una base tan sólida que ninguna circunstancia pueda desestabilizarla. En sus palabras, un edificio sólido no puede levantarse sobre fundamentos débiles. En nuestra era de gratificación instantánea, esta perspectiva resulta simultáneamente anticuada y revolucionaria. Mientras la cultura dominante celebra los fuegos artificiales del éxito rápido, la filosofía de Bruce Lee nos recuerda el poder silencioso pero imparable del desarrollo auténtico. Al final, la verdadera maestría no se encuentra en elegir entre velocidad y profundidad, sino en emular al agua, fluyendo rápido cuando es apropiado, moviéndose con deliberada lentitud cuando es necesario, siempre adaptándose sin perder la esencia. Como Bruce Lee mismo demostraría, es posible alcanzar resultados extraordinarios sin sacrificar la integridad del proceso. Sin embargo, este equilibrio entre profundidad y velocidad requiere algo más que simple disciplina o conocimiento técnico. Exige desarrollar una cualidad que Bruce Lee cultivó meticulosamente y que sigue siendo malentendida por muchos, la capacidad de enfrentar y transformar conscientemente el miedo. Porque más allá de todas sus habilidades físicas y mentales, fue su relación revolucionaria con el miedo lo que verdaderamente diferenció a Bruce Lee de sus contemporáneos y lo que puede transformar nuestra propia relación con los desafíos más intimidantes que enfrentamos. Resistencia mental, como Bruce Lee transformó el fracaso en fortaleza. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte de él. Esta verdad, tan simple como profunda, fue encarnada perfectamente por Bruce Lee, quien transformó cada rechazo, cada puerta cerrada y cada crítica en los cimientos de una revolución cultural. En un mundo donde las redes sociales nos muestran únicamente los momentos de gloria, hemos perdido la capacidad de entender el verdadero valor del fracaso como herramienta de transformación. Todos enfrentamos rejeiciones. Todos conocemos la amargura de la derrota. Sin embargo, la diferencia entre aquellos que permanecen derrotados y quienes eventualmente triunfan no reside en la ausencia de fracasos, sino en cómo responden ante ellos. Bruce Lee desarrolló una mentalidad que no solo toleraba el fracaso, sino que lo aprovechaba como combustible para su extraordinario camino. El impacto emocional de un fracaso significativo es devastador. Activa nuestros miedos más profundos, el miedo a no ser suficiente, a ser juzgados, a haber desperdiciado nuestro tiempo. La confianza, construida durante años, puede desmoronarse en un instante tras una derrota pública. Este colapso de confianza no es solo psicológico sino bioquímico, los niveles de dopamina y serotonina caen, mientras el cortisol se dispara, creando un estado neurológico que dificulta mantener la perspectiva. Bruce Lee experimentó este ciclo emocional repetidamente.
Cuando llegó a Hollywood en los años 60, llevaba consigo no solo talento excepcional sino la confianza de quien había dominado las calles de Hong Kong como luchador. Sin embargo, la industria cinematográfica americana lo rechazó sistemáticamente por ser asiático. Le ofrecieron únicamente papeles estereotipados y secundarios. Incluso su concepto para una serie de televisión, Kung Fu, fue apropiado y protagonizado por un actor occidental. Las complicaciones no terminaron ahí. Al compartir sus innovaciones en artes marciales, los maestros tradicionales lo acusaron de traición cultural. «Estás destruyendo tradiciones milenarias», le decían. Su método de enseñar artes marciales a estudiantes no asiáticos fue considerado una herejía por los puristas. En su diario personal, le escribió: «Enfrento rechazo de Oriente por ser demasiado occidental y rechazo de Occidente por ser oriental. ¿Dónde pertenezco?». Estos momentos de duda existencial habrían derrotado a muchos. De hecho, hubo periodos donde le consideró abandonar su visión y conformarse con las limitadas oportunidades disponibles. En una carta a su esposa Linda, confesó: «A veces me pregunto si estoy persiguiendo un sueño imposible». Lo que distinguió a Bruce Lee fue su capacidad para metabolizar estas experiencias negativas y transformarlas en claridad, propósito y determinación renovada. Cuando Hollywood le cerró las puertas, no se limitó a golpearlas más fuerte, encontró una puerta completamente diferente regresando a Hong Kong, donde filmó películas que eventualmente revolucionarían el cine de acción globalmente. Cuando los tradicionalistas criticaron sus innovaciones en artes marciales, no retrocedió hacia la ortodoxia, profundizó en su visión, desarrollando el Jeet Kune Do, un sistema que trascendía las limitaciones de los estilos tradicionales. Como escribió, las críticas me mostraron que estaba en el camino correcto. Lo verdaderamente revolucionario siempre enfrenta resistencia inicial. Esta alquimia del fracaso, transformar la derrota en determinación, no fue accidental. Lee desarrolló deliberadamente técnicas específicas para procesar el fracaso constructivamente. La práctica del autoprocesamiento dedicaba tiempo diariamente para analizar sus fracasos sin autocompasión pero también sin autocrítica destructiva. Examina el fracaso clínicamente, no emocionalmente, aconsejaba. La técnica del fracaso controlado deliberadamente se colocaba en situaciones donde el fracaso era probable pero las consecuencias manejables, construyendo gradualmente tolerancia psicológica ante la adversidad. El reencuadre estratégico desarrolló la disciplina de identificar inmediatamente la oportunidad oculta en cada rechazo. Cuando le negaron protagonizar Kung Fu, utilizó el tiempo para perfeccionar su filosofía marcial. La desidentificación del ego practicaba separar su valor intrínseco de sus resultados externos. El fracaso es un evento, no una identidad, escribió en sus notas. El retorno a los fundamentos, tras cada derrota, volvía obsesivamente a los principios básicos de su arte, encontrando seguridad y nuevas perspectivas en la práctica fundamental. Quizás la transformación más significativa ocurrió después de su lesión de espalda en 1970, cuando los médicos le dijeron que posiblemente nunca volvería a practicar artes marciales. En lugar de rendirse, transformó su recuperación en un laboratorio para desarrollar nuevos métodos de entrenamiento que eventualmente redefinirían el acondicionamiento físico para artistas marciales de todo el mundo. Esta capacidad para transformar obstáculos en innovación es precisamente lo que diferencia a quienes eventualmente triunfan. Como Lee mismo afirmaba, no rezo por circunstancias más fáciles, rezo por ser un hombre más fuerte. Aplicar este modelo de resiliencia requiere prácticas concretas. Cultivar el distanciamiento cognitivo, la capacidad de observar nuestras emociones negativas sin identificarnos completamente con ellas. Desarrollar una identidad expansiva que no dependa exclusivamente de un solo camino hacia el éxito. Practicar la autenticidad radical, estar dispuesto a abandonar caminos convencionales cuando nuestros instintos señalan una dirección diferente, incluso frente al escepticismo externo. Implementar sistemas de reflexión estructurada para extraer aprendizajes de cada fracaso de manera sistemática, no casual. La sociedad contemporánea ha creado una aversión patológica al fracaso, venerando historias de éxito aparentemente sin obstáculos. Esta narrativa ficticia nos deja mal preparados para la realidad inevitable de la adversidad. El legado de Bruce Lee nos recuerda que la fortaleza mental no consiste en evitar el fracaso, sino en desarrollar la capacidad de utilizarlo como trampolín. El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste, decía Lee. La verdadera resistencia mental no es rigidez inquebrantable, sino flexibilidad adaptativa, la capacidad de doblarse ante la presión sin romperse, absorbiendo la energía del golpe para luego rebotar con mayor fuerza.
En un mundo obsesionado con el éxito inmediato y visible, esta filosofía de fracaso productivo es revolucionariamente contracultural. Sin embargo, como Bruce Lee demostró con su vida, es precisamente esta relación transformadora con la adversidad lo que separa a quienes dejan una marca indeleble en el mundo. Pero esta capacidad para transformar el fracaso en fortaleza no es el único legado profundo de Bruce Lee. Detrás de su extraordinaria trayectoria yacía un secreto aún más poderoso, una filosofía de vida que trascendía las artes marciales y que puede liberar nuestro potencial en cualquier ámbito. ¿Cuál era esta filosofía que pocos conocen pero que representa quizás su enseñanza más valiosa para nuestras vidas modernas? El legado silencioso, construyendo como Bruce Lee sin buscar aplausos. En la era de la validación instantánea, donde el valor de nuestro trabajo parece medirse en likes, visualizaciones y comentarios, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos creando para dejar huella o simplemente para generar aplausos momentáneos? Nuestra cultura ha desarrollado una adicción al reconocimiento inmediato que amenaza con erosionar la capacidad de construir algo verdaderamente trascendente. Vivimos en un mundo donde los algoritmos premian lo llamativo sobre lo profundo, donde el contenido viral de hoy será olvidado mañana, donde la presión por mantenerse relevante empuja hacia la superficialidad constante. Esta realidad genera una disyuntiva fundamental: ¿dedicamos nuestra energía creativa a lo que generará validación inmediata o a lo que podría perdurar mucho después de que dejemos de existir? Bruce Lee enfrentó este dilema décadas antes de las redes sociales, pero con presiones sorprendentemente similares. Como figura pública, sentía la constante tentación de ajustar su mensaje para obtener aceptación inmediata. La industria cinematográfica le pedía perpetuar estereotipos que habrían generado éxito comercial rápido. Los estudiantes querían técnicas espectaculares en lugar de fundamentos sólidos. Los editores sugerían que simplificara sus ideas filosóficas para hacerlas más accesibles al público general. Esta tensión entre complacer expectativas externas o mantenerse fiel a una visión más profunda genera un conflicto interno que todos los creadores enfrentan. El silencio que sigue cuando presentamos trabajo verdaderamente innovador puede ser ensordecedor. La sensación de que nadie está escuchando, de que esfuerzos significativos pasan completamente desapercibidos, puede ser devastadora. En momentos así, la tentación de buscar atajos hacia la visibilidad se vuelve casi irresistible. Adaptar el mensaje para hacerlo más digerible. Seguir tendencias en lugar de establecerlas. Buscar controversia para generar atención. Bruce Lee experimentó estos momentos de duda profunda, documentados en sus diarios personales. A veces me pregunto si estoy desperdiciando mi tiempo desarrollando estas ideas que nadie parece entender completamente. Lo que pocos saben es que mientras Bruce Lee filmaba las películas que lo hicieron famoso, simultáneamente trabajaba en un extenso manuscrito filosófico titulado The Tao of Jeet Kune Do. Este trabajo, que eventualmente se publicaría póstumamente, contenía sus reflexiones más profundas sobre artes marciales, filosofía y desarrollo humano. Dedicaba horas diarias a escribir y refinar estas ideas, sabiendo que probablemente no serían completamente comprendidas durante su vida. Sus notas personales revelan una conciencia sorprendente sobre la naturaleza de su legado. Estas ideas no son para hoy, son semillas que quizás florezcan dentro de décadas. Esta perspectiva transgeneracional contrasta radicalmente con nuestra obsesión contemporánea con métricas inmediatas de éxito. Durante años, Bruce Lee refinó técnicas de entrenamiento que contradecían la sabiduría convencional. Desarrolló métodos que incorporaban principios de biomecánica y fisiología avanzados para su época. Cuando los presentaba a sus contemporáneos, frecuentemente enfrentaba escepticismo o rechazo. Sin embargo, continuaba perfeccionándolos meticulosamente, convencido de su valor intrínseco, independientemente del reconocimiento externo. Lo extraordinario de esta historia es que Bruce Lee falleció en 1973, pero su influencia continúa expandiéndose. Sus ideas sobre entrenamiento funcional, antes consideradas heterodoxas, ahora forman parte del consenso en ciencias del deporte. Sus reflexiones filosóficas sobre adaptabilidad y autenticidad resuenan con generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él murió. Sus manuscritos, que durmieron en cajones durante años, ahora son estudiados en universidades. Este es el poder del legado silencioso, trabajo que trasciende al creador, que continúa generando valor mucho después de que los aplausos inmediatos han cesado. Es la diferencia entre plantar un árbol cuya sombra nunca disfrutarás personalmente versus recibir un ramo de flores que se marchitará en días. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta mentalidad de legado en una era obsesionada con la gratificación inmediata? Bruce Lee ofrece pautas concretas.
Primero, desarrollar lo que él llamaba visión telescópica, la capacidad de imaginar cómo nuestro trabajo actual podría impactar a personas que aún no han nacido. Lee regularmente se preguntaba, ¿cómo serán interpretadas estas ideas dentro de 50 años? Segundo, establecer métricas personales de excelencia desconectadas completamente de la validación externa. Lee evaluaba su trabajo basándose en estándares internos que frecuentemente eran más exigentes que cualquier expectativa externa. Tercero, practicar lo que llamaba indiferencia estratégica hacia las reacciones inmediatas a su trabajo. No ignoraba completamente el feedback, pero filtraba cuidadosamente qué opiniones merecían influir en su dirección creativa. Cuarto, dedicar tiempo regular a trabajo que deliberadamente no será compartido inmediatamente. Bruce Lee mantenía proyectos paralelos que consideraba no para ahora, ideas y creaciones que guardaba hasta que el mundo estuviera preparado para recibirlas. Quinto, conectar constantemente con el propósito fundamental detrás del trabajo. En momentos de desánimo, le revisitaba su motivación esencial: no estoy aquí para impresionar, sino para liberarme a mí mismo y potencialmente a otros. Implementar esta filosofía en la era digital requiere contracorriente deliberada. Significa resistir la urgencia de compartir trabajo prematuro buscando validación. Implica tolerar la incomodidad del silencio cuando presentamos ideas que aún no encuentran su audiencia. Requiere fe en un proceso que podría dar frutos mucho después de nuestro tiempo. Como Bruce Lee escribió, la semilla no ve inmediatamente el resultado de su caída al suelo. La semilla debe confiar que el proceso natural del crecimiento eventualmente revelará su potencial completo. Esta perspectiva transgeneracional no significa abandonar el presente o renunciar al reconocimiento contemporáneo. Bruce Lee disfrutaba del éxito en su tiempo. La diferencia crucial estaba en su jerarquía de prioridades. El reconocimiento era una consecuencia bienvenida, no el objetivo primario de su trabajo. Quizás el indicador más revelador de esta mentalidad sea la respuesta a una pregunta simple: ¿continuarías haciendo este trabajo exactamente igual si supieras con certeza que solo será plenamente reconocido 50 años después de tu muerte? Para Bruce Lee, la respuesta era un inequívoco sí. En un mundo de contenido efímero y fama instantánea, esta filosofía de construcción paciente y visión a largo plazo representa una forma revolucionaria de crear. No se trata de renunciar al impacto presente, sino de simultáneamente plantar semillas para un futuro que quizás nunca veremos. Como Bruce Lee afirmaba, la inmortalidad no está en ser recordado para siempre, está en crear algo que siga viviendo independientemente de tu nombre. Sin embargo, construir este tipo de legado duradero requiere más que solo perspectiva a largo plazo. Demanda una comprensión profunda de un principio fundamental que Bruce Lee denominaba el poder del vacío, un concepto aparentemente contradictorio que, una vez dominado, puede transformar radicalmente no solo nuestra forma de crear, sino nuestra experiencia completa de la vida. Este principio, raramente discutido pero central en su filosofía, revela por qué algunos logran una maestría trascendente mientras otros permanecen atrapados en patrones limitantes. Despertar del dragón interior, la transformación completa según Bruce Lee. Existe una diferencia abismal entre mejorar y transformarse. Mejorar es ajustar lo que ya existe, transformarse es convertirse en algo fundamentalmente nuevo. Mientras nuestra cultura celebra pequeños cambios incrementales, perder algunos kilos, aprender una nueva habilidad, optimizar un hábito, pocos hablan de la verdadera metamorfosis, esa transformación radical que Bruce Lee denominaba despertar al dragón interior. La mayoría nos contentamos con versiones ligeramente mejoradas de nosotros mismos. Buscamos el próximo libro de autoayuda, la siguiente técnica de productividad, otra dieta innovadora. Sin embargo, en nuestro interior, resuena una verdad incómoda: estos pequeños cambios raramente satisfacen el anhelo profundo de transformación que muchos experimentamos. Queremos ser no solo mejores, sino diferentes, fundamentalmente renovados. Aquí reside una tensión existencial que pocos se atreven a enfrentar directamente: el abismo entre quién somos hoy y quién podríamos llegar a ser si abandonáramos completamente nuestras limitaciones autopercibidas. Bruce Lee lo expresaba así: la mayoría vive dentro de una jaula autoimpuesta, tan familiar que ni siquiera reconocen los barrotes. Esta jaula está compuesta no solo de hábitos externos, sino de creencias profundamente arraigadas sobre nuestra identidad, capacidades y posibilidades. La transformación verdadera requiere no simplemente cambiar comportamientos, sino desmantelar y reconstruir la identidad misma, un proceso tan aterrador como liberador. El miedo a esta transformación profunda es perfectamente natural. Nuestro cerebro está evolutivamente programado para resistir cambios fundamentales,
percibiéndolos como amenazas potenciales. Abandonar una identidad conocida, incluso si nos limita, activa los mismos circuitos neurológicos que perciben peligros físicos. Este miedo se intensifica por la resistencia de nuestro entorno social. Como Bruce experimentó repetidamente, cuando comenzamos a transformarnos genuinamente, a menudo enfrentamos resistencia de quienes nos rodean. Sus familiares en Hong Kong no entendieron su decisión de abandonar el Wing Chun tradicional. Sus amigos americanos cuestionaron su dedicación obsesiva. La industria cinematográfica rechazó inicialmente su visión revolucionaria. Durante cualquier transformación profunda, inevitablemente atravesamos crisis de identidad. Momentos donde ya no nos reconocemos en el espejo, donde antiguas certezas se disuelven pero nuevas verdades aún no cristalizan completamente. Bruce Lee documentó estos periodos en sus diarios, describiéndolos como morir antes de morir, la disolución necesaria del viejo ser para permitir el nacimiento del nuevo. Lo que distinguía a Bruce Lee era precisamente su comprensión de que la transformación auténtica debe ser holística, integrando cuerpo, mente y espíritu en un sistema unificado. Mientras la cultura occidental tiende a compartimentalizar, desarrollamos el cuerpo en el gimnasio, la mente en la universidad, el espíritu en contextos religiosos, Lee insistía en que estas dimensiones son inseparables. Su filosofía de transformación estaba estructurada en 3 principios fundamentales. Primero, la unidad física-mental, la comprensión de que cada cambio físico tiene un componente mental, y viceversa. Cuando Lee desarrollaba su extraordinaria velocidad física, simultáneamente cultivaba la velocidad mental a través de ejercicios específicos de reflejos cognitivos. Segundo, el principio de expresión auténtica, la idea de que la transformación verdadera no significa conformarse a un modelo externo, sino manifestar plenamente nuestro potencial único. No busques seguir los pasos de los antiguos, aconsejaba, busca lo que ellos buscaban. Tercero, la práctica de presencia total, la disciplina de habitar completamente el momento presente, eliminando la división entre practicante y práctica. Esta inmersión total generaba estados de flujo que aceleraban exponencialmente el aprendizaje y la transformación. Para implementar esta filosofía transformativa en nuestra vida cotidiana, Bruce Lee desarrolló un framework sistemático que podemos adaptar. Autoevaluación honesta, identificar sin autoengaños nuestras limitaciones actuales y potencial latente. Le realizaba auditorías mensuales de sus capacidades físicas, mentales y espirituales. Deconstrucción de creencias limitantes, examinar sistemáticamente las verdades asumidas sobre nosotros mismos, cuestionando su validez y origen. Le mantenía un diario de desafíos donde documentaba creencias que había superado. Inmersión total, dedicar periodos concentrados exclusivamente a la transformación deseada, eliminando distracciones. Le practicaba retiros regulares donde se enfocaba intensivamente en una sola dimensión de su desarrollo. Integración de opuestos, cultivar cualidades aparentemente contradictorias simultáneamente. Fuerza y flexibilidad. Disciplina y espontaneidad. Concentración y relajación. Retroalimentación constante, establecer sistemas para medir objetivamente el progreso y ajustar estrategias. Lee documentaba meticulosamente cada entrenamiento, identificando patrones y optimizando continuamente. Comunidad intencional, rodearse deliberadamente de personas que apoyen y catalicen la transformación deseada. Lee construyó cuidadosamente su círculo íntimo, incluyendo solo individuos que elevaban sus estándares. Práctica de muerte simbólica, cultivar la disposición a morir a viejas identidades para permitir el surgimiento de nuevas. Lee practicaba regularmente la meditación sobre la impermanencia para facilitar este proceso. Esta metodología integrada produce resultados fundamentalmente diferentes de los enfoques fragmentados típicos. En lugar de mejoras incrementales en dimensiones aisladas, genera una transformación exponencial donde cada aspecto del ser potencia a los demás. Como Bruce Lee demostró en su propia vida, el resultado de este enfoque holístico no es simplemente convertirse en una versión mejorada de uno mismo, sino emerger como una expresión completamente auténtica de potencial humano, lo que él poéticamente llamaba despertar al dragón interior. Este despertar no ocurre instantáneamente ni sigue una trayectoria lineal. Avanza en espiral, con periodos de intenso progreso seguidos por mesetas aparentes que consolidan los cambios. Requiere paciencia y perseverancia, especialmente durante las inevitables crisis de identidad que acompañan toda transformación profunda. El camino del guerrero es un camino de ser, no de parecer, escribió Lee. Esta distinción fundamental separa la transformación auténtica de su imitación superficial.
No se trata de adoptar comportamientos externos o imágenes socialmente aceptables, sino de alinearse completamente con nuestra naturaleza esencial y permitir que se exprese sin restricciones. Quizás la pregunta más importante que Bruce Lee nos invita a considerar es, ¿estamos dispuestos a abandonar quién creemos ser para convertirnos en quien podríamos ser? La respuesta a esta pregunta determina si pasaremos nuestra vida ajustando detalles superficiales o experimentando la transformación radical que constituye el verdadero despertar del dragón interior. Este despertar representa solo el comienzo de una jornada aún más profunda. Porque una vez que el dragón interior ha despertado, surge una pregunta aún más fundamental: ¿hacia dónde dirigir este poder recién descubierto? La respuesta nos lleva al concepto quizás más malinterpretado pero potencialmente transformador de la filosofía de Bruce Lee, su visión revolucionaria sobre el verdadero propósito del poder personal en un mundo fragmentado y dividido.